En este capítulo veremos la comunicación celular. Como ya vimos, las células tienen como función principal formar una proteína, y esta proteína madurará mediante la vía biosintética para ser secretada de manera constitutiva o de manera regulada mediante exocitosis. Una vez que ha sido liberada la proteína madura o sus derivados de la célula formadora, va a seguir alguna vía de señalización. Esta puede ser endocrina, paráquina o autócrina. Vemos en la figura la vía endocrina, en la cual la proteína liberada viaja a través del torrente sanguíneo o linfático y llega a una célula llamada célula blanco, la cual tiene como característica que posee receptores exclusivos para esa proteína. La proteína que al salir de su célula formadora llega a una célula blanco para unirse a un receptor recibe el nombre de ligando o primer mensajero. La proteína también puede seguir una vía de señalización parácrina. En este caso, la proteína es liberada, pero solo permanece en el líquido extracelular, muy cerca de la célula, y se une a un receptor de una célula blanco cercana. La otra vía de señalización que puede seguir la proteína es la autócrina. Esto quiere decir que una vez que es liberada, la proteína en el líquido extracelular, por tener receptores en esa misma célula, va a unirse a ella, convirtiéndose la célula liberadora en la célula blanco. Dependiendo de la composición de las proteínas maduras o sus derivados llamados señales, primeros mensajeros o ligando, los receptores pueden encontrarse en la membrana plasmática o en la membrana nuclear. Las proteínas cuya composición es principalmente hidrofílica o que tienen gran tamaño no pueden atravesar la membrana plasmática y por lo tanto tienen su receptor en ella, como por ejemplo los factores de crecimiento, histamina, insulina, noradrenalina y acetilcolina. Por otra parte, las proteínas cuya composición es principalmente hidrofóbica pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática, pero necesitan forzosamente un receptor en la membrana nuclear para poder atravesarlo. Entre estas tenemos a las hormonas esteroideas y tiroideas. La unión del primer mensajero a su receptor en las células blancos va a generar una vía de señalización. Esta vía de señalización está formada por un transductor, un efector y se formará al menos un segundo mensajero, que dará origen a terceros mensajeros y que provocarán un efecto fisiológico. Los terceros mensajeros son llamados factores de transcripción. Como ya hemos visto en otros capítulos, los factores de transcripción son los únicos que pueden atravesar la membrana nuclear. Se unen a sitios específicos del ADN, es decir, se unen en la región promotora. Estos factores de transcripción, por lo tanto, iniciarán una nueva transcripción y de esta manera se formarán nuevas proteínas, las cuales podrán generar nuevamente vías de señalización o inhibirán la transcripción y con esto se inhibirá algún proceso. Por lo tanto, las células de organismos pluricelulares están en permanente intercomunicación a través de señales de todo tipo, hormonas, citocinas, factores de crecimiento, pequeños péptidos, etc., que regulan la proliferación, diferenciación, el metabolismo, el comportamiento celular e incluso la muerte celular programada, llamada apoptosis. Cuando estas señales llegan a la célula diana o blanco, interaccionan con sus respectivos receptores y se produce la activación de rutas específicas de transducción de señales. Cada señal extracelular es transducida a través de múltiples rutas o cascadas de señalización, en las que intervienen numerosas proteínas que ganan y o pierden grupos fosfato. En resumen, la unión de un mensajero con su receptor generará la activación del transductor
el cual mediante fosforilación activará efectores, que activarán a los segundos mensajeros, los cuales finalmente activarán a terceros mensajeros. Estos son factores de transcripción, por lo que iniciarán la transcripción para formar un nuevo RNA mensajero, el cual saldrá al citoplasma para ser traducido y formar una nueva proteína, la cual va a tener una función dentro de la célula o saldrá de ella para convertirse en primer mensajero. Esta reacción se llevará a cabo hasta que el receptor se desensibilice y no responda al primer mensajero. En los receptores unidos a proteína G, la desensibilización se lleva a cabo cuando la proteína G está separada del receptor y una proteína de la familia arrestina se une al receptor, evitando que proteína G se una nuevamente a él. Aparentemente, la proteína G queda cubierta en vesículas rodeadas de clatrina para evitar que pueda unirse nuevamente al receptor.